Buenos días, compañeras, compañeros y profesora. El día de hoy vamos a exponer sobre María Montessori y su método. Los participantes del equipo somos Vargas Bautista Abril, Luna Guzmán Mission Monserrat, Olvera Martínez Alejandra Sofía y Lemos Rodríguez Sinari Sofía. Para comenzar, enunciaremos el objetivo principal de nuestra exposición. Posteriormente, brindaremos un breve preámbulo sobre la vida de María Montessori y la trayectoria que atravesó para convertirse en la pedagoga y lograr el método Montessori que hasta hoy conocemos. Seguido una explicación detallada. De igual forma en la que se debe aplicar el método y cómo funciona. Remarcaremos las aportaciones más importantes que realizó y los autores y pedagogos que han comulgado con sus ideas, y por el contrario, los autores que no estaban de acuerdo con el método, que encontraron áreas de oportunidad en este. Finalmente, presentaremos una conclusión elaborada desde nuestra visión pedagógica. Objetivo. La siguiente presentación tiene como objetivo principal transmitir de manera concisa y clara las aportaciones que realizó María Montessori al campo pedagógico, ubicando sus obras más importantes y su método de trabajo. De igual forma, dicha transmisión será impartida desde una mirada pedagógica que nos permitirá realizar un análisis profundo de las fortalezas y las áreas de oportunidad de María Montessori. Contenidos. Biografía, importancia pedagógica, método de trabajo, idea central, 3 ideas secundarias, 3 ideas conclusivas, 3 eventos relevantes, 3 aportaciones, 3 áreas de oportunidad, ejemplo y contraejemplo, analogía, sinonimia y antonimia, video y actividad. Biografía. Bueno, para que se comprenda mejor el método Montessori, consideramos importante dar un contexto histórico y explicar algunos de los acontecimientos más importantes dentro de la vida de María Montessori. Siguiente, por favor. Bueno, ella nace en 1870 en la ciudad de Chiarabelle, Italia. Es hija de Alessandro Montessori, quien fue un militar del Partido Liberal en la lucha por la independencia de Italia, y Renilde Stoppani, una mujer liberal, católica y amante de la lectura. Ellos deciden mudarse a Roma con la intención de que María Montessori estudie matemáticas. Sin embargo, más adelante descubriría su pasión por la medicina. Siguiente, por favor. Sin embargo, esta carrera estaba prohibida para las mujeres en este tiempo de la vida, por lo que en 1896 se convierte en la primera mujer en recibir el título de doctor en medicina en Italia. Después de concluir una especialidad en enfermedades mentales y nerviosas, siguiente por favor, consigue su primer trabajo en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma, donde visitaba el asilo de niños con enfermedades mentales y de escasos recursos. Cierto día, mientras pasaba por ahí, se percató de que los niños jugaban con las migajas de pan que se les caía a la hora de la comida. Y observó el lugar y se dio cuenta María Montessori que más que un problema mental, lo hacían porque estaban aburridos, porque no tenían juguetes con los cuales entretenerse, por lo cual dedujo que muchas de las enfermedades mentales no eran problemas médicos, sino problemas pedagógicos. Siguiente, por favor. Tomó como antecedentes inspiración los trabajos de Jane Neathart y Edward Seguin, que habían estudiado la recuperación de niños con retraso mental mediante la educación sensorial sensitiva. Siguiente, por favor. Bueno, más adelante el ministro de Instrucción Pública, Guido Baccelli, la invitaría a dar una serie de conferencias para que los maestros dieran clases a niños con problemas mentales. Y de ahí nace la idea de crear la Escuela Estatal de Ortofrenia, de la cual sería directora de 1899 a 1901. María Montessori se sentaba con cada uno de los niños y les brindaba su atención y oportunidades. Y así los niños que aparecían deficientes, por así decirlo, aprendieron a leer, contar y escribir, lo que la gente creyó un milagro, pues no creían que tuvieran las capacidades de aprender. Siguiente, por favor. En 1907 se abre la primera casa de I Bambini, en los barrios bajos de Roma, donde sus alumnos, los papás de los alumnos ni siquiera llegaban a ser obreros, sino eran trabajadores temporales y eran analfabetos. Ahí aplicó su método y se centró en los niños menores de 5 años. Siguiente, por favor. En 1909
el estadounidense Alejandro Graham Bell la invita a Estados Unidos a dar una serie de conferencias. Y más adelante, en 1911, abriría la primera casa de los niños en toda América, que estaría a cargo de Anne Everett George, en Tarrytown, Nueva York. Siguiente, por favor. Como resultado de una relación que tuvo con su colega en el asilo de niños, Giuseppe Montesano, nació su hijo Mario Montessori. Bueno, en aquel momento estaba mal visto que una mujer tuviera un hijo fuera del matrimonio, por lo que tuvo que solucionar ese problema mandándolo a vivir con sus familiares en otra ciudad. Más tarde, cuando este fue adolescente, se lo presentaron como su madre. Sin embargo, ante la sociedad era visto como su sobrino. Siguiente, por favor. En 1911, el método Montessori se convirtió en el sistema oficial en Italia y Suiza. Siguiente, por favor. Dentro de sus obras relevantes podemos encontrar Paz y Educación, publicado en 1934, El secreto de la infancia en 1936 y El niño en la iglesia en 1929. Siguiente, por favor. Bueno, ahora daremos algunas ideas principales del método Montessori. Siguiente. Bueno, para Montessori la educación comienza desde el nacimiento. Serán así los primeros 6 años de vida los más formativos, ya que influirán en la clase de adulto en que se convertirá el niño o niña. Siguiente, por favor. Bueno, ella crea un medio preparado para que el alumnado tenga la libre elección de sus actividades. Debido a que un niño absorbe el aprendizaje como esponja, es importante que el ambiente en el que viva lo descubra y no lo moldee. Siguiente, por favor. Así, Montessori modificaba los materiales hasta tener la plena atención del niño, creando un método que favoreciera la autonomía e independencia, dejando atrás la escuela tradicional. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar un poco acerca de las aportaciones del método. Siguiente, por favor. La libertad es uno de los principios básicos del método Montessori, pues permite que se dé lugar a la exploración y por lo tanto a la autoeducación, puesto que será relevante que los niños establezcan manifestaciones naturales con la escuela. Estos son libres de elegir lo que desean aprender y ocupar el espacio que deseen aprender. Siguiente, por favor. Gracias a la libertad, los niños logran tener independencia, lo cual les permite tener, es la base de la autoeducación. En el método Montessori, la libertad, la autonomía y la autodisciplina serán la base de la autoeducación, como ya lo había dicho. Bueno, ahora les voy a hablar un poco acerca de la educación cósmica. Sí, bueno, para María Montessori era importante que los niños se desarrollaran como seres humanos de paz, por lo que consideraba necesario que ellos tuvieran una conciencia de la existencia de todo ser vivo en el planeta Tierra, aunado a un sentimiento de gratitud hacia ellos. Y se hará por medio de la educación cósmica, esta gratitud. Siguiente, por favor. Las materias que incluyen la educación cósmica son la geografía, la zoología, la botánica, la ciencia, el arte, la música y los idiomas. La geografía le dará la oportunidad de conocer su propia cultura, así como otras diversidades culturales, para admirar así las diferencias entre la humanidad. Mediante la botánica se acercará a la naturaleza de una manera más orgánica. Por medio de la zoología, los infantes aprenden acerca de los animales y por medio de la ciencia, el arte, la música y los idiomas, desarrollarán habilidades cognitivas, sociales y emocionales, que en conjunto darán como resultado que los niños y niñas desarrollen un sentido de autoeficacia, importancia, propósito y responsabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, para la ciencia el uso de las manos será indispensable dentro de las aulas Montessori, ya que les permitirá tener conexión con la naturaleza y el mundo. Eso sería todo por mi parte. Gracias.
Importancia pedagógica del método. La importancia de las aportaciones que brindó María Montessori al campo educativo radican en la mejora del desarrollo infantil debido a que el método Montessori promueve las ganas de aprender del niño y la curiosidad nata que ya existe en este, la independencia y el progreso de cada de sus habilidades, mismas que crearán personas seguras, independientes con pensamiento crítico, disciplinadas, aptas para crear sociedades de personas libres de pensamiento. ¿Qué es el método Montessori? Es un estilo de educación preescolar basado en la autonomía y la libertad del niño. Es una forma distinta de la escuela tradicional de dar clases en las que se promueven las ganas de aprender del niño y su espontaneidad al hacerlo, la naturaleza de aprendizaje que existe en ellos y se basa mucho en la corriente humanista. Principios básicos. La libertad, la actividad, la individualidad, el orden, el respeto, la independencia y la concentración. La iniciativa y la voluntad y el pensamiento crítico, además de las disciplinas, son algunos de los principios y valores básicos que desarrollan en el método Montessori en el niño. Factores del método Montessori que no solo favorecen la vida escolar del niño, sino también su vida cotidiana. Promueve el desarrollo natural, la formación de personalidad, le da seguridad, autodisciplina, independencia, sentido de pertenencia, habilidad para escoger, habilidad de autocontrol, formación espiritual e intelectual y se reconoce como constructor de sí mismo. Aspectos del aprendizaje naturales en el niño. La mente absorbente es el primero. Esta capacidad sensible permite al niño o la niña aprender de su ambiente y adaptarse a este. El otro sería el de los periodos sensibles. En estos periodos, el niño o la niña muestra capacidades inusuales que una vez que pasan no vuelven a suceder. Estos son la lengua, que se dan del primer al tercer año, el sentido del orden, que se dan del segundo al tercer año, la escritura, que se dan del tercer al cuarto año, y la lectura de números, que se dan del cuarto al quinto año. Elementos para llevar a cabo el método. El primero es el ambiente preparado, el entorno. Este debe tener material preciso para desarrollar sus habilidades sociales, emocionales, intelectuales y el orden ya antes mencionado. El ambiente preparado también debe ser proporcionado, limitado respecto al orden de ideas, sencillo, delatador del error y lavable. Este es un espacio limpio, amplio, luminoso, ordenado y todo se encuentra diseñado para promover los principios básicos del método Montessori. Los muebles se encuentran a su alcance para que éste pueda desarrollar la movilidad de estos y la independencia. Los niños son libres de elegir sus propios materiales, actividades, y así como si deseen trabajar juntos en equipo o solos. El material. El material debe ser natural, atractivo, progresivo y con control de error. Todos promueven la actividad, son aislantes de cualidades, tienen límite y ayudan a comprender conceptos abstractos. Tienen experiencia sensorial y aprendizaje más que nada comprensivo en lugar de memorizar. Características del maestro. Este debe conocer las necesidades de cada alumno, ser guía en lugar de únicamente transmitir conocimiento, conocer perfectamente el material y para qué debe ser utilizado, al igual que el proceso en el que debe ser utilizado, ser activa con el material, debe mantener el ambiente limpio y ordenado, observar y escuchar activamente y promover la independencia. 4 áreas del método Montessori. El primero es el de la vida práctica. Este es el que genera la concentración, la independencia, el orden y la disciplina, la tolerancia y el refinamiento motriz. El segundo sería la educación sensorial, es la educación de los sentidos mediante juegos o actividades didácticas. El tercero sería las habilidades de lengua y escritura, que se dan mediante la educación sensorial, el sentir las formas de las letras o escuchar a niños más grandes apoya la habilidad de lengua y escritura que en lugar de enseñarse como conocimiento transmitido se debe promover en esa habilidad de escritura que según María Montessori ya estaba dentro del niño. Y las habilidades de matemáticas que se dan después de las habilidades de lengua y escritura y apoyan a comprender conceptos abstractos. Y por mi parte sería todo. Muy bien, yo voy a hablar de las extensiones. Como se mencionó,
por parte de mi compañera Abril y de mi compañera Inari. El principio fundamental del método Montessori era la libertad del niño. Mi compañera Inari mencionó tener un espacio controlado de acuerdo a las actividades que se realizaría. En este caso, tenemos un ejemplo de la parte del mobiliario, lo que iban a utilizar los niños para hacer diversas actividades, no solamente estando sentados, sino tal vez moviéndose. Muy bien, bueno. Mesas y sillas fáciles de transportar. ¿A qué se refiere esto? María Montessori desde un principio consideró que la parte de un mobiliario pesado, donde las mesas y las sillas estuvieran enfocadas solamente para un ángulo, donde el niño no pudiera mover de aquí para acá, no. María Montessori lo que promovió, lo que trajo en esa época una muy buena idea fue que las mesas pudiesen ser fáciles de transportar por los mismos niños para que así ellos pudiesen hacer diversas actividades y no solo estar situado en un lugar en donde pues solo se le restringiera a que estuviera haciendo actividades como pues en muchos años hemos visto que solamente es como de escribe lo que se da en el pizarrón, ve directamente a lo que yo te estoy diciendo, no, no, no. Aquí el niño tenía que, bueno, ser libre, tener la autonomía, bueno, en este caso, la libertad de poder moverse de un lugar a otro. Por ello, las mesas y las sillas que fuesen fáciles de transportar, de materiales ciertamente propios de la idea que María Montessori tenía, eran fundamentales para que así, pues, una de sus primeras características de este método funcionara. Ahora bien, el contraejemplo, bueno, el contraejemplo nos menciona que, como ya les mencioné, esta idea de que los niños pudiesen llevar de aquí para allá las mesas y las sillas no era muy bien vista en la época. Sin embargo, María Montessori mencionaba que tenían que abolirse los escritorios, bancas y sillas sujetas, que esto no le permitía al niño ser, pues, en cierta forma libre. Y pues, como se mencionó, el principio era que el niño fuese libre, que el niño pudiese ir de aquí para allá, pudiese hacer lo que él quisiera. Y de aquí, bueno, el método fue creciendo, o sea, por medio de la observación que el maestro tenía sobre el niño. Entonces, bueno, eh, la sociedad, bueno, en ese entonces, en principios del siglo XX, pues no veía muy bien que el niño pues se moviera de aquí para allá. De hecho, eso se veía muy mal en esta época. Sin embargo, María Montessori mencionaba que la inmovilidad y el silencio obstaculizaban que el niño aprendiera a moverse con gracia y discernimiento. En este caso, lo que María Montessori buscaba era, pues sí, que el niño fuera libre, pero al mismo tiempo que no perdiera el hecho de que pues estaba en ese lugar para que pudiese hacerlo de forma ordenada, por así decirlo, de forma educada en ese sentido, siempre con la libertad que tenía, o sea, no por el hecho de que le iban a decir, pues no, tú tienes que hacerlo así, le iban a quitar la libertad, no, no, no. De hecho, esto era muy importante porque es un factor muy importante en el método Montessori. Ahora bien, la parte de la descripción, se tiene una descripción respecto a un punto muy importante. Como ya lo mencioné, el método Montessori era la libertad del niño y se tiene lo que es la libertad del niño y la libertad es actividad. ¿A qué se refería esto? Bueno, Montessori mencionaba que la libertad del individuo es ser maestro de sí mismo. Puede, o sea, que tener control de sí mismo, no tener como restricciones por nadie, pero sí saber que tú eres, pues estás con, con la idea de que, bueno, tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando pues tú estés consciente de lo que haces y sepas que tal vez hay leyes en la sociedad, hay leyes que pues nos unen como sociedad que no nos permiten hacer lo que queramos porque pueden llegar a irrumpir
el respeto que se le tiene sobre el otro. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos, somos maestros de nosotros mismos, siempre y cuando pues sepamos cómo dirigirnos, cómo fluir en la sociedad. Entonces, bueno, María Montessori decía que no se le puede imponer al niño algo así como de, no, no puedes hacer esto, no, sino más bien se le incitaba a que fuera libre, a que comprendiera, a que cada movimiento que hiciera fuera consciente, o sea, que fuera construyendo esta idea de lo que estaba haciendo. Y con esto, pues llegar a que este individuo no solamente se comportara de una forma correcta en el salón de clases, no, más bien que trascendiera el salón de clases, que fuera mejor en la sociedad, que pudiésemos tener, bueno, individuos que estuvieran conscientes de lo que sea, lo que hacemos, estuvieran conscientes de lo que hacen y con ello pues ser así mejores personas en ese sentido. Entonces, bueno, con esto, bueno, María Montessori no era como de las personas que consideraba que se le tenía que dar como limitaciones al niño. De hecho, uno de los importantes factores que es el método Montessori es que, como lo mencionaron mis compañeras, el niño podía ser libre y con ello el maestro tenía que ser el observador. El maestro tenía que ser la persona que estuviese viendo al niño, ver qué es lo que hace, ver cómo lo hace. Todo esto ayudará a que se construyera un nuevo conocimiento, se construyera lo que es la idea de cuál sería el desarrollo de este método. Entonces, bueno, con esto el niño aprende a moverse en lugar de quedarse quieto, como pues en muchas escuelas alrededor de estos años, incluso antes, pues tenían así el estándar de que el niño tenía que estar quieto, no podía mirar de un lado para otro, no, sino que María Montessori rompe y dice, no, tú te tienes que mover, de hecho, no quiero que te quedes quieto, no, o sea, el punto aquí era que el niño pudiese ser libre, el niño pudiese, pues, aprender de todo esto. Muy bien, ahora, la siguiente, por favor. Muy bien, tenemos la parte de la sinonimia, son los autores que tuvieron relación con María Montessori, no en el sentido de comunicación, no del todo, sino más bien que tuvieran ideas similares, que tuviesen características similares respecto tal vez a los inicios y todo esto. Muy bien, María Montessori tenía una parte muy importante en su método al momento de estar como trabajando en esto. Bueno, mencionaba, por ejemplo, el niño tenía que ser, al momento de que el niño fuera libre, al momento de que, como mencioné en la parte de la descripción, al momento de que el niño fuera libre, este tenía que ser amo de sí mismo. Ahora, esto lo podemos comparar con Sócrates en los 3 principios para describir lo que es el humanismo. Muy bien, el primer principio es paideia, que se requiere a la adquisición de una forma de ser. Nosotros no nacemos con esta parte del humanismo, nosotros vamos construyendo, nosotros vamos forjando esta parte que nos hace uno mismo. Entonces, paideia es el conocimiento de sí mismo, el hombre es el que aprende a saber de sí mismo. Ahora bien, tenemos autarquía, que significa dominio de sí mismo. Se refiere, este es un principio muy similar a lo que María Montessori mencionaba. El niño tiene que ser el que se domine a sí mismo y que con base a esto pues pueda ir por la sociedad sin irrumpir en lo que es la vida de otro haciéndole mal. Entonces, bueno, autarquía consiste en ser destinado a poseer el señorío de su vida. El niño va a aprender con el tiempo, o sea, esto no es como de ya, te lo damos y ya. No, más bien el niño aprendería con todo esto, con todo lo que vive, con todo lo que pues llega a ser libremente, a ser pues el amo de sí, conocerse así. Y la última es la de antognosis, que significa el conocimiento de sí mismo. Para ser hay que saber.
Esto es muy importante porque el conocimiento es significativo para poder comprender lo que somos. El hecho de aprender algo nos induce a poder pensar y bueno, esto pues a poder seguir creciendo con esto y siendo mejores cada día. Entonces, bueno, esto puede ser una relación entre Sócrates y la idea de que María mencionaba que ser el amo de nosotros mismos. La que sigue, por favor. Muy bien, ahora tenemos a Pastelozzi. Pastelozzi fue un autor que estuvo mucho antes que María. Sin embargo, María a lo largo de su carrera como médico y bien ya cuando se empezó a enfocar en la parte educativa, leyó a varios autores. Entre ellos estuvo Pestalozzi, quien de acuerdo a él y muchos más, empezó a sintetizar en su mente las ideas que había obtenido junto de, bueno, de Ithar y Seguin, toda esta parte del método. Esto fue ya un inicio a que empezara el método. Entonces, empezó a tomar forma el método Montessori. Lo que ella siguió, de hecho, fue aunar el conocimiento y los métodos de las disciplinas de la educación y la medicina. Como bien sabemos, la parte de Pestalozzi era un suizo que tenía muy centrado la parte de la experiencia directa. La educación se apoya en los conocimientos de la psicología también. Era también alguien que se enfocaba en la parte del estudio y también estaba la parte de el niño tiene que ser un ser activo. El niño no puede ser un ser pasivo, un ser que se queda, no, tiene que pues andar, correr. Entonces, bueno, esto ayudaba a que se viese mejor la idea del desarrollo del niño. También tenemos a Obaid de Crowley. Obaid de Crowley junto con María Montessori tienen un inicio similar. El amor y el respeto por la infancia también se expresaron con elevado grado de preocupación en los planteamientos de Montessori y de Crowley. ¿A qué me refiero? De Crowley también empezó con niños que tuviesen o que fuesen vistos por la sociedad como niños anormales, niños que tal vez no eran del todo como los demás, por así decirlo, porque pues se les dificultaba el hecho de aprender. Entonces, bueno, no junto con él, sino más bien, al igual que él, María Montessori empezó con estos niños a los cuales, bueno, se les consideraba anormales y empezaron con esto, lo primero que se vio en sus métodos. Nacieron los niños que eran anormales, fueron las personas que pues incluso en la sociedad llegaron a ser mejores gracias a lo que estudió cada uno. María Montessori empezó a trabajar con ellos el método y posteriormente llegó a darlo a los niños que, bueno, eran, digámoslo, normales y, bueno, tuvo muy buenos resultados. Entonces, bueno, estas son las similitudes. A continuación, mi compañera Sofía va a mencionar su parte. Muchas gracias y pues bueno, ahora vamos a hablar acerca de los personajes que tuvieron algún desacuerdo con María Montessori. Vamos a empezar con William Kilpatrick. Él fue un pedagogo estadounidense. Les voy a platicar un poquito acerca de su biografía, de su trayectoria en la pedagogía para que podamos entender más la crítica que le hacía a María Montessori y por qué lo hacía. Él fue una persona que a sus inicios como maestro, como profesor, se interesó en las teorías de algunos pedagogos de la educación activa, como Pestalozzi y Parker. Ahí podemos ver cómo se empieza a relacionar un poco con la forma de trabajar de María Montessori. En ello se inspiró para plantear la teoría de que el aprendizaje se produce de mejor manera cuando es consecuencia de experiencias significativas, ya que esto le permite al estudiante ser copartícipe en la planificación, producción y comprensión de una experiencia.
Aparte de esta teoría, él también fue líder en movimientos para modificar los sistemas educativos en Estados Unidos. Esto de ser líder en estos movimientos lo empieza a realizar después de que conoce a otro pedagogo famoso, al conocido John Dewey. Él también tiene otra teoría sobre el método de proyectos. Él dice que el método es este método se fundamenta en la creencia de que los intereses de los niños y jóvenes deben ser la base para realizar proyectos de investigación y estos deben ser el centro de procesos de aprendizaje. Él también afirma que el aprendizaje se vuelve más relevante y significativo si parte del interés del estudiante. Entonces, también según Kilpatrick, hay 4 fases en la elaboración de un proyecto. Está la propuesta, la planificación, la elaboración y finalmente la evaluación. Y es el estudiante quien debe de llevar a cabo estas 4 fases y no es el profesor como en la educación tradicional. Entonces, bueno, a partir de esto, este pedagogo reunió toda la crítica que le realizó al método Montessori en un libro que se llama The Montessori System Examined. En este libro expuso todos los fallos que él encontró en el método. En este caso, les voy a señalar 4 de las críticas que le hizo. La primera es acerca de la actualización de la educación con la libertad. Kilpatrick consideraba que este tipo de experiencias sensoriales que se utilizan en el método Montessori se deben de actualizar, pues él decía que este tipo de educación ya estaba descrita y se estaba utilizando por otros autores desde el siglo XIX y que se requería que se adecuara y se mejorara este tipo de educación, acomodándolo a la época y al objetivo que tenía el método Montessori. El siguiente punto son los materiales montessorianos, pues según Kilpatrick decía que los materiales que estaban desarrollados para utilizarse en el método Montessori no desarrollaban la imaginación del niño lo suficiente. Con esto se refería a que los juguetes creados por la propia Montessori para ser utilizados en las casas de Bambini o en las escuelas que llevaran su método, a pesar de que estaban pensados para desarrollar ciertas habilidades, no eran adecuados para desarrollar la imaginación del niño y por ende pues no daban paso al juego espontáneo, que es un elemento crucial en el desarrollo de los niños. Además, también él decía que estos juegos no se adecuaban a situaciones en la vida diaria y entonces pues no permitía que los niños crearan soluciones que les fueran útiles para su vida cotidiana. El tercer punto habla acerca de los juegos dirigidos o los juguetes seleccionados y para Kilpatrick estos juegos y estos juguetes eran muy importantes, pues era la mejor forma de trabajar con experiencias sensoriales. Entonces, pues para él sí era muy importante que el maestro dirigiera estos juegos, seleccionara los juguetes con los que podía trabajar el niño y no nada más dejarlo a criterio de los propios niños. Y el último punto habla sobre los libros de texto y el sentar las bases de la escritura y la aritmética a muy temprana edad. Esta crítica la hacía Kilpatrick, pues él consideraba que este tipo de actividades eran extrañas y ajenas al infante, no se adecuaban a su desarrollo y además el que se sentaran las bases de la aritmética a niños que no alcanzaban ni siquiera los 4 años, no permitía que el niño se desarrollara de forma natural, no permitía que hiciera este desarrollo pues normal, se puede decir. Y bueno, pues a partir de estas críticas, en Estados Unidos durante unos años, de hecho, se dejó de utilizar el método Montessori, pero este pedagogo y estas críticas, a pesar de que podría parecer que son como destructivas hacia el método, fueron todo lo contrario. De hecho, a partir de estas críticas, pues se mejoró el método Montessori, de forma que se logró pues que tuviera una mejor estructura y se lograra un mejor objetivo y pues conociéramos el método Montessori como lo conocemos hasta el día de hoy. Siguiente, por favor. Bueno, pues la siguiente autora de las que les voy a hablar es de Leonor Serrano Pablo.
Ella fue una pedagoga española, también fue periodista, escritora, feminista en aquella época. Ella fue estudiante directa de María Montessori y pues esto le permitió a ella profundizar en los principios de su método y constatar las ventajas del mismo. También, bueno, para el momento en el que ella trabajó con María Montessori, el método ya estaba extendido por Francia, Estados Unidos, Suiza y el Reino Unido, y de ello Leonor Serrano, junto con otra compañera, que no recuerdo el nombre, fueron las que instaron para que se adoptara el método Montessori en España, y también ella se dedicó a asegurar una formación preescolar que liberase a las madres de la tiranía doméstica. También abogó porque algo tan moderno como la conciliación entre la vida familiar y laboral. Y pues otra de sus aportaciones también fue que ella llevó a cabo una enseñanza de la geografía, teniendo como inspiradora a María Montessori. Esta educación de la geografía, en palabras de la propia Leonor, giraba en torno a la observación entusiasta, que consistía en enseñar dialogando con el alumno, resaltando su relación física y emocional con su entorno y eliminando la imposición de memorizaciones sin sentido, y entre otras cosas. Sin embargo, y teniendo información del método Montessori de primera mano, pues como les decía, ella trabajó directamente con María Montessori. Ella hizo también una crítica constructiva al método por 4 cosas. La primera es acerca de los materiales, que eran muy caros y solamente un sector privilegiado de la población podría conseguirlo. Entonces, pues esto hacía que los niños de clases bajas que no contaban con los recursos necesarios, pues no encontraban cabida en este método. La siguiente es sobre los materiales también, que relevaban al maestro de su posición. Pues bueno, como se ha platicado durante toda la presentación, en el método Montessori el maestro funge como un puente o como un guía y no como el transmisor de información o el coordinador de la educación como tal. Y pues según Leonor esto no podía ser así. Ella consideraba que el maestro debe ser la cabecera de la educación y no puede ser suplantado por materiales o por juegos únicamente. El maestro debía de mantener su autoridad dentro de un aula. El siguiente punto es acerca del trabajo individualizado, pues según esta Leonor, decía que este tipo de trabajo atentaba contra el desarrollo social del infante. Y pues también Serrano consideraba que el hecho de que la educación Montessori se centrara en una idea individual de cada niño atentaba contra su socialización y los hacía que el niño perdiera esa parte importante de su desarrollo y se volviera un individuo egoísta y solitario, y no dando paso a la convivencia grupal. Y finalmente, la última crítica de esta autora es sobre que el método Montessori solo se puede utilizar a nivel preescolar, pues a niveles posteriores, como en el nivel licenciatura, en el nivel primaria, secundaria, este método ya no abarca esos estadios de desarrollo. María Montessori no llegó a abarcar a ese nivel de desarrollo y pues en otros niveles pues pasa a ser desechable este método. Siguiente, por favor. Y pues el último detractor del que yo les voy a hablar es Sergio Gessen. Él fue un pedagogo ruso. Su pedagogía fue conocida particularmente en Italia en la década de los 60. Él en su pensamiento, para él, en su pensamiento, la pedagogía es la disciplina que debe educar al individuo para reconocer y seguir los valores espirituales en su vida en todas las dimensiones. Él es el impulsor de una escuela única y democrática. Él criticó en el método Montessori que el niño trabaja de una forma mecanizada. Esta crítica, de hecho, es sorprendente porque el método Montessori como tal tiene esta idea de que el niño debe de ser independiente, alejándose de esa mecanicidad, de esa memorización que se lleva a cabo en muchas escuelas tradicionales. Pero él decía que el método Montessori, de hecho, hacía que el niño se volviera mecánico, que siguiera un cierto protocolo, un cierto estándar.
y que es, bueno, estudia de una manera mecánica y guiada pues por el maestro y los materiales, pero que de todos modos este profesor y estos materiales pues se volvían como los principales elementos que hacían que el niño se guiara de una cierta forma, inhibiendo su libertad. Siguiente, por favor. Y pues ahora vamos a pasar a explicar el mapa, donde vamos a abordar un poco el contexto general nuevamente. Pues siguiente, por favor. Bueno, en la parte superior encontramos detalles sobre la biografía que ya mi compañera Abril se encargó de explicar. En ella pues tenemos su fecha de nacimiento, también el lugar de su nacimiento y pues también encontramos la fecha en la que ella fallece, igual que es la ubicación. Y pues en la parte central de la biografía encontramos información acerca de la casa de Bambini, con las fechas y los lugares donde se abrieron. Siguiente, por favor. En la parte central encontramos información sobre su método. Aquí encontramos los principios básicos del método, que son 4, como ya se habían mencionado. Está la mente absorbente, pues Montessori decía que los niños tienen mente como esponjas, pues son capaces de absorber toda la información necesaria para su desarrollo, lo que los vuelve, hace que tengan una capacidad infinita de aprender. El siguiente son los periodos sensibles, que se refieren a los periodos donde los niños tienen más facilidad de aprender, considerando que en los primeros años, estos 6 años, como ya los habíamos mencionado, son los periodos ideales del aprendizaje. Estos periodos pues también tienen la característica de que no pueden retomarse. Una vez que pasa la etapa, es difícil que se adquiera el conocimiento de la misma forma. Siguiente, por favor. El siguiente principio que encontramos son acerca de los ambientes preparados. Estos deben estar organizados cuidadosamente para el niño. Y también estos ambientes constan de 2 elementos importantes. El primero es el aula, que debe ser amplia, luminosa y debe estimular el conocimiento e independencia del niño. Por ello mencionábamos que los muebles en el aula Montessori son del tamaño del niño para favorecer su independencia. El segundo elemento importante es el material, que debe de ser natural, atractivo, progresivo. Con esto de progresivo queremos decir que lleva un orden de menor a mayor conocimiento, siendo un conocimiento progresivo a las habilidades que se van obteniendo. Y también deben de tener un propio control del error. Entre los materiales que se encuentran en las escuelas Montessori, pues encontramos los que la propia Montessori desarrolló, adecuándolos a la independencia y libertad del niño, favoreciendo su desarrollo. Y el último principio es el rol del adulto, que contrario al que ocupa en la educación tradicional, de que el maestro o el adulto es un general o un coordinador, en el método Montessori, pues este rol se convierte en que es un puente entre el alumno y el ambiente preparado. Siguiente, por favor. Siguiente. Y pues en la parte inferior, finalmente, encontramos las influencias más importantes que ya que ya habíamos mencionado, que son Edward Seguin y Jean Itard. Y pues, listo. Ahora les presentaremos un pequeño video donde se resume su biografía y los puntos importantes de su método. ¿Quién fue María Montessori? María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en un poblado del centro de Italia. Sus padres siempre estuvieron muy interesados en su educación, por lo que se cambiaron a Roma para que accediera a los mejores colegios. Su padre quería que estudiara para maestra, pero ella decidió entrar a la escuela de ingeniería, la cual abandonó después de 1 año cuando surgió su interés por estudiar medicina, hasta que finalmente, en 1896,
Se convirtió en la primera mujer médico de Italia. Estudió una especialidad en enfermedades nerviosas y mentales, la cual la llevó a trabajar con niños con discapacidad intelectual. Conviviendo con ellos es como se dio cuenta que muchos de sus problemas no eran únicamente médicos, sino también pedagógicos. Y es así como comenzó a interesarse por la educación. Comenzó a observar el comportamiento de los niños con problemas de aprendizaje y a convivir con ellos diariamente. Esta experiencia la llevó a diseñar materiales educativos que respondían a sus necesidades. Con este material logró que muchos niños, a los que se les consideraba ineducables, aprendieran a leer, escribir y contar. Años después, adaptó su método para alumnos regulares, comenzando con los alumnos de hasta 6 años de edad. Su filosofía se fue conociendo a lo largo de todo el país y se convirtió en el método oficial de enseñanza. Con el paso de los años, el método se fue expandiendo por todo el mundo, lo que llevó a María Montessori a impartir numerosas conferencias y cursos en diferentes países, escribir 9 libros e incluso ser nominada al Premio Nobel de la Paz en 3 ocasiones. María Montessori murió el 6 de mayo de 1952 a los 81 años de edad. ¿Qué es el método Montessori? El método Montessori tiene como tesis principal el centrar el aprendizaje en el niño. Se promueve el respeto del desarrollo natural de cada individuo, trabajando de modo integral todas sus aptitudes con la ayuda del ambiente que lo rodea. El método Montessori se basa en 4 principios básicos. La mente absorbente. María Montessori compara la mente de los niños con una esponja, ya que dice que a los primeros años de vida los niños absorben todo lo que los rodea y lo interiorizan. Señala que, a diferencia de las esponjas, la mente de los niños tiene una capacidad infinita de aprender y que el conocimiento entra en su cabeza con el simple hecho de vivir. Los periodos sensibles. Son periodos de edad en los que los niños tienen mayor capacidad de adquirir un conocimiento o habilidad particular. Estos periodos pueden variar en cada niño, pero una vez que pasan, ya no hay oportunidad de volverlos a vivir. El ambiente preparado. Para María Montessori, el ambiente debe ser organizado cuidadosamente para el niño, de manera que pueda crecer y aprender. Debe estar preparado de una manera tal que desenvuelvan en el niño las partes social, emocional, intelectual, la comprobación y necesidades morales, pero también que satisfaga su necesidad en el orden y la seguridad, con el conocimiento de que todo tiene su lugar apropiado. El rol del adulto. El adulto es el puente entre el niño y el ambiente preparado, y su meta es ayudarlo a ayudarse. El niño debe estar libre, moverse y experimentar en el ambiente. El papel del adulto es únicamente señalar directrices. Los adultos deben despertar en el niño su independencia e imaginación durante su desarrollo, generar en él autodisciplina, bondad y cortesía, guiar al niño para que éste aprenda a observar, a cuestionarse y a explorar sus ideas de forma independiente, motivando su interés por la cultura y las ciencias. Además de estos 4 principios, que son el eje central del método, para María Montessori, el material y el aula son elementos importantísimos para el aprendizaje del alumno. En Montessori, los salones son amplios y luminosos. Los ambientes están diseñados para estimular el deseo del conocimiento y la independencia de los niños. Es un espacio para que los pequeños puedan intercambiar ideas y experiencias entre ellos, en medio de un ambiente preparado para ellos, con muebles, materiales e infraestructura a su alcance. Todo el material es natural, atractivo, progresivo y con su propio control de error. Los materiales se encuentran distribuidos en diferentes áreas a los que los niños tienen libre acceso y en donde pueden elegir la actividad que quieren realizar. Los materiales son adecuados al tamaño de los niños
y se mantienen siempre en perfecto orden. Permiten a los niños realizar gradualmente ejercicios con mayor dificultad y están diseñados con elementos naturales como madera, vidrio y metal. Bueno, ahora pasaré a leer las conclusiones. María Montessori fue una pedagoga, educadora y psiquiatra que marcó un cambio en la educación tradicional debido a sus métodos poco convencionales y heterodoxos. Su método se caracteriza por resaltar la individualidad de cada niño, guiándolo con libertad y autonomía, respetando sus propios procesos y necesidades, quien descubrió que muchas de las deficiencias mentales no eran problemas médicos, sino pedagógicos. Es fascinante conocer la trayectoria de esta pedagoga, pues entendemos mucho mejor su método. Nos gustaría concluir la presentación con una frase de María Montessori que dice: todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz, la gente educa para la competencia, y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. María Montessori. Gracias, Abril. Bueno, eso sería todo por nosotros. Agradecemos su atención prestada y entonces finalizaremos nuestra exposición.